tardes. Estamos en un enlace más de Educadores Mexicanos con Morena. Hoy el tema que vamos a tratar es comunidades indígenas, pobreza y marginación. Con nosotros tenemos el honor de que nos acompañe el profesor Francisco Pamatz Ángel, miembro de nuestra sección 18, CENTE. Y tenemos también con nosotros a la profesora Noemí Juárez, miembro del Consejo Nacional de Sistematización de nuestra sección 18, CENTE. Soy Anel Ruiz y bien, vamos a iniciar dando la palabra a nuestro primer ponente, que es el profesor Francisco Pamatz Ángel. Adelante, Francisco, bienvenido. Buenas tardes aquí a todos partes del mundo, buenas noches, buenos días, según nos estén mirando, escuchando, para platicar un poco sobre nuestros pueblos originarios, malamente llamados pueblos indígenas. Vamos a hacer una remembranza sobre la invasión española, donde Hernán Cortés encomienda a Cristóbal de Olid la invasión de nuestro bello Michoacán. A partir de entonces, de esa masacre tan violenta, los pueblos originarios se agrupan en pequeños lugares, terruños, por el miedo a ser exterminados, facilitando así el trabajo de los conquistadores que venían con toda la intención de llevarse nuestras riquezas. Entonces, ahora los nativos, los originarios, ya no tenían un bosque para cazar, minerales para elaborar sus armas, sus utensilios, sus herramientas, las aguas de los ríos, donde cultivar. Entonces, los suelos fértiles. Toda esta cuestión hizo que los pueblos se refugiaran en sus pequeños terruños y luchar por conservar algo de sus costumbres y tradiciones. Y no vamos a hablar más allá de lo que fue el sometimiento espiritual, porque allí fue donde sí exterminaron con las creencias, les hicieron creer en otros dioses. Entonces la cuestión es, a partir de la guerra de independencia organizada por criollos y 10 años más tarde pactada por criollos, y donde lanzaron como carnada de tiburón a los indígenas y que no fueron incluidos en el gobierno después de la guerra de independencia. Entonces, ¿cómo a partir del virreinato y aún después de la Revolución Mexicana, estos pueblos originarios han sido violentados, orillados, han sido víctimas de las burlas, ahora llamado bullying, porque en muchas ocasiones no solamente recibían burlas, sino que se les prohibía hablar la lengua materna. Entonces, estos pueblos han resistido aislados. De esta manera, los gobiernos en turno, en la actualidad, aprovechan esa cuestión de que los pueblos se aíslan, los pueblos originarios, de que los pueblos no exigen, de que los pueblos no están dentro del gobierno. ¿Para qué? Para no hacer llegar lo que a ellos les corresponde, para no hacer llegar los servicios públicos y los servicios sociales. Entonces,
Yo hasta ahí les voy a dejar, compañeros, la primera participación. Bien, muchas gracias. Vamos a escuchar a la profesora Noemí Juárez. Adelante, Noemí. Gracias. Aunado al conocimiento y las ideas que nos comparte el compañero Francisco Pamás, anexaré que la identidad nacional es el conjunto, lo entendemos como el conjunto de rasgos culturales que la diferencian de otras naciones, y además que todos sus miembros deben tener rasgos culturales comunes, sin diferenciar a otros grupos integrantes de la misma nación. Y al integrarse o al crearse el Estado Nacional, se definió de acuerdo con los intereses del grupo dominante, que en aquellos momentos, como ya lo decía el compañero, no era un grupo más numeroso, y de acuerdo a lo que ellos pensaban que debía ser la nación. Por eso, nuestros pueblos originarios han sido excluidos e incluso eliminados, y tal vez hasta excluidos en el desarrollo, en el caso extremo, como ya lo menciona el compañero. Parecería que su eliminación era por medio de la pobreza, al excluirlos, al marginarlos, incluso someterlos. Hay incluso algunos textos donde se dice que incluso las mujeres de los grupos, de los pueblos originarios, incluso había médicos que fueron acusados de esterilizar a las mujeres contra su voluntad, para de esta forma un tipo de control y evitar que su población creciera. Además de estas violaciones a los derechos, también se decía que los criollos y sus descendientes fueron quienes dictaron los rasgos que debía tener la nación, e incluso el mismo idioma, el español, y en la religión, como lo comentaba el compañero, y en la mayoría de los países latinoamericanos asumían el discurso de que estas naciones eran mestizas y que provenían de una mezcla de los españoles, de los criollos y los pueblos originarios a los que se les plantearía una cultura nacional, y que por ahí se tenía que eliminar las ideas, las costumbres, porque eran diferentes a los que se imponían. Asimismo, se proponía que ellos olvidaran todas sus costumbres, que pudieran sumarse a las imposiciones, y no de una manera consciente, sino eran sometidos. A los pueblos originarios, a nuestros ancestros, vamos a decirlo así, se fueron vistos como inferiores, se les denominaba como atrasados, excluidos de esta nación, y incluso se justificaba la explotación en la que vivían, y los pueblos aceptaban pasivamente algunos de los sometimientos, hasta que hubo estas revueltas, estas guerras. Ellos se sublevaron y pudieron empezar a exigir, a presentarse ante los despojos agrarios que sufrieron esto entre los años de 1830 y 1860, y se produce en esos años la mayor parte de las rebeliones indígenas. Dicen que algunos historiadores quisieron ver dichas rebeliones como resultado lo plasmaban como resultado del odio que sentían nuestros pueblos originarios hacia los blancos, sin explicar en sus narraciones o en sus escritos la verdadera causa de estas rebeliones, que era la explotación
y la discriminación a la que eran sometidos. Hasta ahí mi participación. Gracias. Muchas gracias, maestra Mimi. Muy importante lo que aquí nuestros compañeros nos comentan. Se remontan desde la historia de nuestros pueblos indígenas, como siempre, desde la conquista hasta nuestros días, ha sido aislado, pisoteado en sus derechos y debido a esto, pues hay una rebelión importante que luchan los pueblos y siguen luchando hasta hoy en día por conservar la riqueza cultural que tenemos en nuestro país, porque desde ahí viene, desde ellos viene la riqueza cultural, desde nuestros pueblos, que decía nuestro compañero Francisco Pamat, mal llamados indígenas. Bien, vamos a darle nuevamente la participación al profesor Francisco Pamat Ángel. Adelante, profesor. Sí, gracias. Continuamos. Nada más para completar. A partir de entonces vemos tristemente a nuestros compañeros originarios, los dueños del territorio michoacano y nacional, no solo michoacano, los vemos sobreviviendo en el ambulantaje y como servidumbre de los descendientes españoles. Es triste, realmente aberrante lo que sucede. Yo creo que, y debe ser, llevar a cabo los ideales de Zapata, que en memoria del generalísimo Lázaro Cárdenas, quien dio pauta a recuperar algo de la tierra, de los recursos arrebatados. Entonces, no nos queda más que seguir el camino de un buen gobierno, y creo que es el momento con el gobierno en turno. ¿Y cuál es la vía? La vía es estar dentro, estar en la cabeza. Esa es la vía, que nuestros pueblos originarios estén, que recuperen el derecho a participar en el gobierno. Ellos deben de estar, porque no han estado, deben de estar en el Congreso Federal, en el Congreso local, que se escuche la voz, que se escuche y que se sienta, que se haga justicia desde la invasión española, porque no se ha hecho. Y también a partir de allí incluir la lengua materna, nuestra lengua purépecha, incluirla en los programas de educación básica. Igual a lenguas que se hablan en el estado de Michoacán, en otras regiones, pero principalmente el purépecha llevarlo como lengua materna y no el español, como actualmente se nombra el español como lengua materna, el cual estamos en un aferrante error. Y el inglés, pasarlo a talleres. Es un error grande el que se está cometiendo, una injusticia, discriminación total, y creo que debemos de parar eso. ¿Y cómo? Debemos estar los educadores que conocemos el ramo, debemos estar igualmente que los pueblos originarios, debemos estar en el Congreso local, en el Congreso federal, para llevar a cabo lo que tenemos en mente, para llevar a cabo, para hacer justicia a la educación a nuestros pueblos originarios. Ahí se las dejo, compañeros, compañeras. Gracias.
Muchas gracias. Bien, maestra Mimi, adelante. Gracias. Efectivamente, el compañero retoma puntos estratégicos para poder nosotros reconocer y reconocernos como parte de nuestros pueblos originarios, porque en muchas de las ocasiones nos vemos por aparte. Incluso hay en algunas de las agendas políticas de los gobiernos neoliberales que antecedieron a esta cuarta transformación, se hizo la denominación de pueblos mágicos, y esto de la cuestión de los pueblos mágicos no era tanto por resaltar la cultura, no era tanto por resaltar y conservar nuestras costumbres, sino más bien para venderlas, para como estar promoviendo una cuestión material consumista, e incluso se ha estado haciendo algunos análisis por parte de muchos investigadores de que se prevé o se les apoya a esos pueblos mágicos con algunos servicios, pero no es con la intención de apoyar a la comunidad, sino para que tengan los servicios necesarios, los hoteles, los restaurantes, los plazas comerciales, que ahí quienes se enriquecen día a día, como siempre han sido precisamente quien vulnera y quien violenta los derechos de nuestros compañeros y de nuestros ciudadanos de estos pueblos originarios. Asimismo, por ahí una forma de exclusión, ¿cómo podríamos identificarla en la educación? Al momento en el censo o al momento de algunas de las políticas, lo que decía ahorita el compañero, que no hablan la lengua o el español, ya entonces, y no saben leer, son analfabetas. Es un término para exclusión. Otra, la población sin primaria completa. En cuanto a vivienda, pues se dan datos como las viviendas particulares sin agua entubada, las viviendas particulares sin drenaje, sin sanitario exclusivo, con piso de tierra, con sin energía eléctrica, en viviendas particulares con algún nivel de hacinamiento, y una población ocupada que percibe solamente o hasta el límite de 2 salarios mínimos, y con ello se margina a todos estos pueblos originarios, a toda esta población. Entonces, debiéramos nosotros estar revisando, y lo decía atinadamente el compañero, habría que ocupar los puestos, las autoridades comunales, las autoridades de estos pueblos originarios dentro de las reuniones y asambleas comunitarias, los jefes, los encargados, debieran estar dentro del Congreso y del Senado para poder dar voz a cada uno de los pobladores que ocupan estos pueblos. Gracias. Muchas gracias, maestra Mimi. Bien, la marginación y la pobreza pues son realidades que han acompañado a la población indígena desde tiempos de la conquista, y que se ha acrecentado la marginación y la pobreza con anteriores gobiernos, con las políticas gubernamentales que hemos tenido en nuestro país. Gobiernos que, bien nos decía la compañera Mimi, solamente sirven a la oligarquía. Importante que nosotros reconozcamos que somos pueblo y somos parte de este pueblo que ha sido pisoteado con la conquista y después de la conquista, que ha luchado por hacer valer sus derechos, y que seguimos luchando una parte del pueblo que sabemos, nos reconocemos que somos parte del pueblo y que seguimos luchando por nuestros derechos. Y ahora necesitamos ser incluidos, necesitamos organizarnos, reorganizarnos e incluirnos, como nos decía Francisco Pamats,
a la cabeza y en los espacios para ser voz de nuestro mismo pueblo. Recuperar el derecho a participar de los gobiernos y recuperar en nuestra educación nuestra lengua, como primer lengua materna, que el compañero Pamat decía, retomar la lengua purépecha también, retomarla desde nuestras escuelas y no tomar como segunda lengua el inglés. La primer lengua es nuestras lenguas indígenas, entre ellas la purépecha, y la segunda lengua, bueno, el español que nosotros hablamos aquí en México. Bien, importante también invitarnos a lo que nos decía la maestra Mimi, reconocernos, lo vuelvo a repetir, reconocer y reconocernos como parte de estos pueblos originarios. Somos parte de México, somos parte de los pueblos originarios. Bien, voy a darles la palabra nuevamente para despedirnos de nuestro público en el orden como fuimos participando. Maestro Francisco Pamatz, adelante. Bien, muchas gracias. Y nos vamos y con la premisa de que los bosques, las tierras fértiles, los minerales, las aguas, sean devueltas para los michoacanos, para los mexicanos, fuera empresas extranjeras saqueadoras de nuestros recursos, de nuestros bosques, que las tierras fértiles sean devueltas a los pueblos originarios. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, maestra Noemí. Adelante. Gracias. Retomo el último comentario que hacía. ¿Cuál sería parte de la solución? Parte de esta solución que proponemos es precisamente la creación de las cooperativas indígenas que tengan voz para la toma de las decisiones y, sobre todo, educar a los turistas, que no somos una ocurrencia, que no somos un lugar para visitar, contaminar y desgastar. Somos y tenemos raíces, existimos, y ellos son quienes tienen que adaptarse, ellos son quienes tienen que educarse y sobre todo también a atender cada uno de los, con respeto, cada una de nuestras costumbres, cada una de nuestras cuestiones y costumbres que tenemos en estos pueblos. Algo muy importante y como último comentario, lo decía el compañero, los maestros tenemos en nuestras manos muy valioso el trabajo, tenemos una misión y en nuestro PANAEC, lo cito, en la página 108 de la actualización de nuestro PANAEC, tenemos como un eje, como un punto, la recuperación y la conservación de las culturas locales como reserva para la resistencia, la transformación democrática y para el desarrollo integral y sustentable como eje transversal de la educación en el país. La buena educación para el pleno desarrollo de las facultades humanas, la riqueza multicultural del país, hace de ella uno de los elementos básicos del nuevo proyecto educativo que nos proponemos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Nos despedimos citando palabras importantes que aquí comentaron nuestros ponentes. Es retomar los ideales de Zapata, recuperar nuestro derecho a participar en el gobierno, recuperar nuestros bosques, nuestras tierras, nuestros minerales y nuestras aguas, reorganizarnos para ellos como pueblo y seguir luchando por recuperar lo que nos corresponde. Agradecemos a los participantes. Muchas gracias a nuestros dos ponentes, Francisco Pamatz, gracias por darnos el tiempo. Maestra Noemí Juárez, muchísimas gracias por todas las aportaciones tan ricas que nos comparte el día de hoy, también desde nuestro
PANAE, que es un documento importantísimo que los maestros debemos tomar y llevar en nuestras escuelas. Agradecemos también a los que se enlazan para podernos ver desde Facebook y YouTube. Y bien, los invitamos también para el próximo jueves estar a las 6 de la tarde enlazándose nuevamente a nuestras mesas de debate.